¿Te imaginas invertir en una empresa con el claro objetivo de ver crecer tu patrimonio? Una empresa que parece ser segura y que parece tener crecimiento, simplemente para darte cuenta 16 años después que las acciones regresan al mismo punto en el que tú las compraste. Y la clara pregunta aquí es, ¿cómo podemos evitar que esto no suceda? Además de cómo podemos identificar si esto, en lugar de ser un problema, es una oportunidad para el futuro. Y para esto, el primer paso es conocer la compañía y qué es lo que hacen. Y con 3M es claro, es una empresa bastante grande que tiene diversificación en sus unidades de negocio, pero se dividen en 4 principales unidades. Por la que es más conocida para los consumidores es el sector de consumidor, donde tienen marcas como Post-it o como Scotch. Me imagino que con esto empieza a sonarles la empresa, además de los productos que ofrece al sector industrial, así como productos de seguridad que también producen. Además tiene otros 2 segmentos, el tercero siendo en el que producen para transporte y electrónica, y el cuarto, siendo uno de los más sonados, es el segmento de salud. ¿Y por qué es tan sonado? Bueno, porque han tenido muchas demandas a lo largo de los años, además de un enorme problema que tuvieron con tapones de oído que vendieron a militares de Estados Unidos. Y sí, este cuarto segmento, el de salud, ha traído muchos problemas legales para 3M a lo largo de los últimos años. Inclusive, 3M decidió en 2022 hacer un spin-off que se debería realizar para finales de este 2023. Es correcto, el cuarto segmento, siendo el segmento de salud, parece que va a salir de la empresa 3M, va a ser un spin-off, va a ser una empresa individual de la cual 3M va a tener 20% de las acciones para irlas vendiendo con el tiempo. Veremos qué sucede con eso, cómo se desarrolla, pero este problema o el precio de las acciones no va directamente relacionado únicamente por los problemas legales que han tenido en el segmento de salud. Ahora, ya sabemos qué hacen. El paso número 2 es entender los fundamentales. Y los fundamentales son los que nos va a dar la historia de qué ha sucedido. Estos números nos van a explicar lo más importante de la compañía. Y para comenzar a hablar de los fundamentales, te sugeriría que pongas especial atención a la cantidad de tiempo que ha transcurrido, porque parece haber crecimiento, pero ¿de qué tamaño? ¿En qué ritmo está ese crecimiento? Bueno, las ventas en 2007 fueron de 24.4 mil millones de dólares. Sí, en 2022, 15 años después, fueron de 34 mil millones de dólares. Parecería que creció, pero cuando anualizamos los números, el Compounded Annual Growth Rate fue de 2.24% en ventas. Una empresa que está creciendo sus ventas en 2.24% anual. La utilidad pasó de ser 4 mil millones de dólares al sorprendente 5.7 mil millones de dólares. No tan atractivo si lo vemos a lo largo del tiempo, que sí, las utilidades crecieron un poco más, 2.39% crecimiento anual. Y para crecer habría que analizar si lo hicieron de manera eficiente, si lo hicieron manteniendo un uso de capital muy responsable. Y con esto nos podemos dar una idea viendo la deuda. La deuda pasó de 12.6 mil millones de dólares a los 31.6 mil millones de dólares. Sí, en 15 años la deuda aumentó a un ritmo de 6.32% anual, muy por encima de lo que aumentaron las ventas o de lo que aumentaron las utilidades. Lo que nos lleva a mencionar la utilidad por acción y cómo esto ha cambiado, porque hay distintas herramientas financieras que la administración puede utilizar para poder aumentar el crecimiento de utilidad por acción a comparación del crecimiento que tienen únicamente las utilidades. La utilidad por acción pasó de ser 5.70 dólares por acción a los 10.21 dólares por acción. Ahora, ¿de qué manera pudieron o lograron aumentar esto? Lo veremos, pero hay que pasar al tercer punto que tenemos que revisar, y es la evaluación histórica. ¿Cómo ha cambiado la evaluación? ¿Será únicamente que el mercado está evaluando mucho más barata esta compañía o efectivamente hay otros problemas? ¿Por qué? Porque las tasas de interés hoy están mucho más elevadas de lo que podíamos encontrarlas anteriormente, lo cual es una de las tantas razones que puede explicar la cotización actual que tienen las acciones. Y veamos, el PER histórico para esta compañía, las veces que pagaba sus utilidades era de 18 veces, cuando actualmente es de 10.21 veces. Y aquí está, claramente el mercado está dispuesto a pagar menos veces sus utilidades, entonces ahí está la razón específica. Pero espera, porque hay otros métodos de evaluación. Podemos ver el EV to EBITDA, donde se considera la deuda.
y el EV to EBITDA ha pasado de estar en 10.74 veces a las 8.47 veces. Como ahí tenemos considerada la deuda, vemos que el mercado no le está dando un descuento muy grande de manera histórica. Simplemente la empresa ahora está mucho más apalancada de lo que ha estado históricamente. Por lo cual, las razones de la evaluación de que el mercado esté dispuesto a pagar menos veces sus utilidades sí es una razón válida. Pero no es la única razón que estamos viendo y no es lo único que ha afectado la cotización. Y con esto tenemos que pasar al paso número 4 y el más importante, el método de retorno de valor a los accionistas que realiza el equipo administrativo. Y podríamos decir que a diferencia de los resultados económicos de la empresa que podríamos ver son algo mediocres a comparación de la media del mercado, el retorno de valor que dan a los accionistas ha sido algo atractivo y lo han hecho de dos maneras, recomprando acciones y pagando un buen dividendo. El tema es ¿a dónde ha llegado este dividendo? ¿Dónde está la salud de este dividendo? Porque en 2007 repartían $1.92 por acción en dividendos anuales, pero ahora reparten $5.96 por acción en dividendos anuales, lo que ha llevado a dar a las acciones de 3M un muy atractivo dividend yield de alrededor del 6%. Pero ¿qué ha pasado con el payout ratio? Porque está claro que el dividendo ha subido mucho, pero las utilidades no han subido tanto. Entonces, ¿de dónde sale este dinero para pagar los dividendos? Bueno, anteriormente pagaban el 33.7% de sus utilidades como dividendos. Sí, esto en 2007. Pero ahora en 2022 pagaron el 58.3% de sus utilidades como dividendo. La empresa vemos que tiene una alta demanda de capital y si no tienen suficiente para reinvertir, aumentan su deuda. Pero también habían estado aumentando la deuda porque hacía sentido financiero con las tasas tan bajas y bueno, con el valor atractivo que reciben de sus propias acciones. Entonces pasaron de tener 707 millones de acciones a los 550 millones de acciones desde 2007 hasta 2022, lo cual equivale a un plan de recompras de aproximadamente un 1.66% anual. Además de un dividendo que si tú hubieses mantenido las acciones durante esos 15 años hubieses recibido $62.62 por acción en dividendos. Y sí, hice la suma manualmente. Ahora, el retorno que esto hubiera significado para ti hubiera sido de un 3.18% anual. Entonces, sigue siendo algo bastante mediocre. El retorno que hubieras obtenido de tu inversión, aún y con los dividendos que hubieses recibido, hubiese sido mediocre a comparación de la media del mercado. Claro que muchos mencionan que 3M es una inversión muy atractiva para cualquiera que quiera recibir dividendos. Además, déjenme mencionar mi perspectiva de que la posibilidad de que aumente el múltiplo al que 3M cotiza una vez que las tasas empiezan a descender es bastante elevada. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, el último paso es entender los prospectos que tiene a futuro 3M. Claro, junto con la evaluación actual. Que la evaluación actual que estás pagando al tú comprar las acciones está recibiendo un 7.4% de free cash flow yield, a comparación de lo que te ofrecen los bonos en los Estados Unidos de un 5%. Pero los bonos, cuando las tasas de interés desciendan, van a dejar de ser tan atractivos como lo son en este momento. ¿Por qué correr el riesgo de invertir en una empresa como 3M que te está generando un 7% en free cash flow yield a comparación de la inversión más segura en el mundo, que son los bonos de Estados Unidos que te están pagando un 5% anual? Claro, cuando pones en la balanza esas dos cosas te das cuenta por qué 3M está cotizando tan barato, por qué estás pagando 10 veces sus utilidades. Pues bueno, porque es mucho más seguro el retorno que obtienes de los bonos y el retorno que obtienes de los bonos está bastante cercano al que 3M está generando. Sin mencionar que los riesgos de 3M son, claro, la administración. Hemos visto que han realizado un trabajo aceptable, pero no ha sido sobresaliente. No podría decir que 3M tiene una mala administración, pero tampoco me atrevería a mencionar que 3M tiene una gran administración. Es un trabajo promedio el que han realizado. Y con esto los métodos de retorno de valor están limitados. No puedes seguir aumentando la deuda indefinidamente, mucho menos considerando que las tasas de interés están tan elevadas en estos momentos. Por lo cual, las recompras de las acciones de 3M, que claro, pueden continuar, tal vez no vayan a continuar al ritmo que lo hacían anteriormente, porque ya tienes una empresa más endeudada, a la cual probablemente le vaya a hacer sentido repagar parte de su deuda
y los dividendos que ya no pueden seguir creciendo al ritmo que anteriormente crecían, por el único hecho de que antes repartías 33% de tus utilidades en dividendo y ahora repartes un 58% de tus utilidades en dividendo. No puedes seguirlo creciendo al ritmo que lo crecías antes y claro, aunque lo crezcas un poco más lento, sigue siendo algo atractivo para los accionistas. Pero claro, aquí vemos una clara lección de las cosas que debemos de evitar y todo esto y mucho más lo vemos en mi curso de bolsa de valores que les dejo el link en la descripción por si lo quieren ir a revisar. Tal vez vayas a ver que el precio es mucho más bajo de lo que te imaginas y vale bastante la pena tomar el curso de inversión. Y con esto paso a mencionar que lo más importante para 3M no es únicamente considerar que esté en un descuento de múltiplo histórico, que claro, las acciones de 3M podrían subir un 20, 30, 40% más una vez que las tasas de interés bajen. Siempre y cuando mantengan las utilidades, siempre y cuando continúen creciendo sus utilidades. Pero 3M ha sido una empresa que constantemente ha estado aumentando bastante sus gastos, ha estado aumentando bastante la investigación y desarrollo que realizan en los productos. Entonces, al tú buscar una empresa, al menos yo, al buscar una empresa, y todo esto es únicamente mi opinión, reviso empresas que no tengan que seguir gastando de manera infinita para poder aumentar esos ingresos. Empresas que tengan algo de escalabilidad o más escalabilidad de la que 3M ha demostrado tener. Y claro, cuando tú eres una administración de una empresa y se te incentiva por crecer o mientras más crecen las ventas de la empresa, más vas a poder recibir tú a cambio, puede ser que tomes la decisión de vender más sin necesariamente ser más rentable. Y ambas cosas deberían de ir de la mano. Una empresa no debe de buscar crecer por crecer, no debe de buscar diversificar más el negocio, abrir más líneas de negocio, estar invirtiendo constantemente en desarrollar nuevos productos en distintas industrias en las cuales a lo mejor no tienes tanta ventaja. Debes de buscar optimizar el capital, optimizar los procesos y optimizar las líneas de productos que son tus líneas principales antes de abrir nuevas líneas y nuevas líneas. Y todo esto ha sucedido una y otra vez a lo largo del tiempo. Por si no lo sabían, una historia similar es la que tuvo Gillette hace más de 3 décadas. Sí, Gillette ya no es una empresa pública, pero antes ellos, cuando les iba tan bien en las rasuradoras, decidieron comprar todas las líneas de productos, decidieron adquirir muchas líneas de producto, todo lo que pudiera estar en tu baño, desde jabones, shampoos. Y claro, ¿qué era lo que funcionaba? Bueno, la crema para afeitar y sus rastrillos. ¿Por qué no invertir más en los rastrillos? ¿O por qué no repartir capital a los accionistas en lugar de intentar diversificar y más líneas y comprar nuevas empresas? ¿Por qué hacer eso? Bueno, en parte porque constantemente incentivas a la administración a seguir creciendo y la administración, claro, va a seguirlo haciendo, tal vez no de la manera más rentable y tal vez inclusive sacrificando un poco de valor que podrías retornar a los accionistas en más recompras o más dividendos. Y para mí, las acciones de 3M están a una evaluación atractiva que no debería de mantenerse en este rango una vez que las tasas de interés bajen. Pero considerando esto, también tengo claro que yo no voy a invertir en una empresa en la que veo únicamente un descuento por valuación histórica, porque prefiero una empresa en la que los fundamentales respalden crecimiento, respalden eficiencia, respalden optimización de recursos, no únicamente un descuento en múltiplo, porque el riesgo para mí no vale la pena simplemente por el hecho de recibir algún dividendo o una pequeña revalorización en las acciones. Yo quiero una situación en la que considere que todo está mucho más a mi favor. Dicho esto, no voy a negar que 3M está atractiva, simplemente no lo suficiente como para yo querer adquirir esas acciones. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.